Buenas noches. Vamos a dar comienzo al tema de la filosofía clásica. Voy a compartirles la imagen del tema de hoy. Tres puntos que vamos a desarrollar propiamente en este día. Primero, ¿por qué se le conoce como filosofía clásica? Segunda, ¿quiénes son sus principales representantes de esta filosofía clásica griega? Y tercero, la filosofía de Sócrates. Bueno, vamos con la primera. Bueno, lo clásico, ustedes saben que es algo que no pasa de moda, es decir, que no sufre cambios esenciales, estructurales. Entonces, la filosofía clásica se establece como aquella filosofía que pone las bases del conocimiento como tal. Entonces, gracias a la filosofía clásica, hoy en día podemos hablar de las teorías del conocimiento, basadas propiamente en la epistemología. Estas bases están propiamente sustentadas por el idealismo y el racionalismo platónico, o podríamos, idealismo platónico y realismo aristotélico. Es decir, las bases del conocimiento están allí y a la fecha pues no ha habido cambios porque pues no los hay. El mundo idealista de Platón y el mundo realista de Aristóteles. Segundo, ¿quiénes son los principales representantes de esta corriente? Bueno, pues tenemos a Sócrates, el máximo pensador. Posteriormente tenemos a Platón y por último tenemos a Aristóteles, quienes van a establecer las bases del conocimiento, de la antropología y de la ética como tal. Bueno, pero ¿quién es Sócrates? Sócrates es un filósofo griego que data del 470 al 399 antes de Cristo. Es así que su intelectualismo socrático o moral socrática es aquella que identifica la virtud como el conocimiento. Para Sócrates, o según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Solo si se conoce qué es el bien y la justicia se puede realizar el bien y la justicia. Es decir, solo si se conoce el bien. ¿Y cómo conocer el bien? Pues a través del pensamiento. ¿Qué es la ética y la moral para Sócrates? Bueno, vamos a establecer la moral primero. La raíz de la moral es mos moris, palabra latina, que significa costumbre. Es decir, costumbre que propicia la armonía de la sociedad humana. Por ello, la ética socrática es la corriente filosófica que busca explicar y entender la virtud y el bien. Se refiere a los planteamientos morales del filósofo Sócrates, uno de los primeros pensadores en plantear la filosofía moral. Sócrates fue un ateniense nacido en el 470 antes de Cristo. Por eso las bases de la moral, bueno, pues él las establece. ¿Qué es la virtud según Sócrates? Bueno, Sócrates identificaba la virtud con el conocimiento, es decir, un hombre virtuoso era un hombre con una lucidez del entendimiento extraordinaria. Por eso identifica
que la virtud llevará al conocimiento al ser humano. No se puede hacer lo justo si no se conoce. Es decir, si no hay conocimiento de la realidad, pues no podemos nosotros conocer qué es una cosa y qué es otra. Pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera, que este va a ser pues la tarea de Sócrates. ¿Qué es la ética socrática? Bueno, la ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. Es decir, ya la ética no nos hablaría de una cosa mala, o una acción buena o una cosa mala, sino la ética nos hablará de lo que es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, pues es hacer las cosas bien. Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano. Por el contrario, la práctica del mal corrompe su naturaleza. La ética es, ante todo, práctica, porque habla de lo correcto. Acuérdense que hablar de lo correcto es hablar de todo aquello que es lícito y es aprobado por la sociedad. Lo ilícito y lo desaprobado sería incorrecto. Entonces, en este caso estamos hablando de una cuestión correcta. La teoría de Sócrates. Sócrates es quizá el primer filósofo de la moral de la historia de Europa. En su sistema de ideas, el conocimiento y la sabiduría son elementos ligados al bien, mientras que la ignorancia es el mal. Es decir, la creencia que adoptó también su discípulo Platón, que es lo que yo les comentaba, que Sócrates es el maestro de Platón. Y entramos a lo que es propiamente la antropología, con la pregunta, ¿qué es el ser humano para Sócrates? Es decir, ¿qué es el hombre para Sócrates? Bueno, el hombre para Sócrates es un compuesto de cuerpo y alma. Sócrates dice que el alma es algo que existe dentro de nosotros, pero que no se capta por los sentidos. El alma es sinónimo de racionalidad e inteligencia, es decir, eso no lo podemos nosotros palpar. Sabemos que allí está, pero no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, no lo podemos limitar, porque está allí. ¿Qué es el mal para Sócrates? Además de la mayéutica, Sócrates es conocido por su defensa del intelectualismo moral. Según esta opinión, el saber igual a virtud, a lo que es lo mismo, el obrar mal o injustamente es fruto de la ignorancia. Nadie obra mal a sabiendas. El mal es la falta del saber, es ignorancia. Por eso es más fácil que se equivoque una persona ignorante que una persona sabia. ¿Qué entiende Sócrates por el alma? Bueno, para Sócrates el alma es nuestra razón, es decir, esta es nuestra racionalidad y la sede de nuestra actividad pensante y ética. En pocas palabras, el alma es para Sócrates el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral de un sujeto, de cualquier sujeto. Es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral del sujeto. Ese es propiamente moral. ¿Cuál es la aportación de Sócrates para la ética? Por esa razón a Sócrates se le considera como el fundador de la ética.
Es un conocimiento práctico. Conocer para obrar correctamente. La tesis de origen sofista de que la virtud puede ser transmitida o enseñada, para Sócrates, bondad, conocimiento y felicidad se alcanzan estrechamente. ¿Cuál es el fin de la ética para Sócrates? Bueno, la ética tiene como fin aquello que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. ¿Qué es la virtud? Pues ya acabamos de decir que es la virtud. ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto es lo que es lícito y lo que es aprobado por la sociedad, perdón. Por eso Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano. Por el contrario, la práctica del mal lo corrompe. ¿Cuál es la postura epistemológica? Y aquí entramos ya propiamente en el conocimiento como tal. Es un sistema de ideas. El conocimiento y la sabiduría son elementos ligados al bien, mientras que la ignorancia es al mal, creencias que adopta también su discípulo Platón. En este artículo vamos a ver en qué consistía la teoría epistemológica de Sócrates y de qué manera estaba vinculada a la moralidad. ¿Qué es el bien y qué es el mal para Sócrates? El bien y el mal. Platón dice que el bien es la idea suprema y que el mal es la ignorancia. Estamos hablando de polos opuestos. Y por último, la antropología, su gran mérito consiste en separar por vez primera la reflexión sobre la naturaleza propia de toda la filosofía interior de la reflexión sobre el hombre y conceder a esta última la máxima importancia, tal como lo afirma Ernest Cassirer en su Antropología Filosófica. Es decir, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, pero también de esencia, sustancia y accidentes. La, la esencia es algo que es y que no puede dejar de ser lo que es. Ella. La sustancia es la capacidad racional que tiene cada ser humano. En este caso, si hizo lo correcto, qué bueno; si hizo lo incorrecto, pues qué malo. Los accidentes son características particulares y específicas de cada sujeto, es decir, algo que no se puede repetir. Los accidentes propiamente son características del sujeto como la estatura, color de piel, la textura del pelo, el tamaño de ojos, color de ojos, etcétera. Es decir, son cuestiones accidentales porque cada quien tiene sus propios accidentes, es decir, tenemos parecido pero no somos iguales, somos sujetos individuales y libres. Por eso, su gran mérito consiste en separar por vez primera la reflexión sobre la naturaleza propia de toda filosofía anterior de la reflexión sobre el hombre y conceder hasta última la máxima importancia, tal como lo afirma Ernest Cassirer en su Antropología Filosófica. Es decir, el hombre sigue siendo el centro. Por eso, a partir de la Edad Moderna, pasamos a lo que podríamos llamar un antropocentrismo. Es decir, el teocentrismo está permeado en la gente de cierta edad mayor y el antropocentrismo que se va a desarrollar en esta época, pues el hombre se vuelve el centro, a diferencia del teocentrismo que predominaba en más adelantito. Entonces, por ello, el hombre pasa a ser el centro del universo. Bueno, pues les agradezco que hayan asistido a esta sesión. Nos vemos la próxima. Buenas noches.